estamos de vuelta en este Más que Palabras y nuestra primera parada directitos a realización. Allí vuelve de nuevo nuestros ojos y nuestra voz de la redacción. Olivia Guillén. Olivia, cuéntanos qué noticias de última hora hay, qué novedades. Pues vamos al tema del coronavirus otra vez porque nos llega una noticia de última hora desde Estados Unidos. Hoy se ha pasado de 2 a 6 muertos en tan solo 24 horas. También por su lado en Emiratos Árabes Unidos han anunciado que van a evacuar a los ciudadanos de Irán y que los van a poner en cuarentena porque allí el virus ha dejado ya más de 60 muertos. Y el director general de la OMS ha reconocido que este nuevo coronavirus no es como una simple gripe, pero también ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Dice que con las medidas correctas se puede parar esta epidemia. Muchas gracias, Olivia. Aunque queramos hablar de otra cosa, ahí se cuela el coronavirus perpetuamente. Ahora vamos a hablar de una exhibición de poder, la que nos ha brindado este fin de semana el independentismo catalán en Perpiñán, con Puigdemont a la cabeza y el Gobierno de España, que sigue sin hablar del tema, como si por no hablar de ello se puede obviar lo que ocurrió en territorio francés, donde Puigdemont fue recibido por las autoridades locales francesas como un auténtico líder. Nadie habla sobre este tema. Bueno, es que yo empiezo a cuestionar también un poco el tamaño de... Porque es verdad, se habla de 100.000 personas, 60.000, no sé cuántas. Es como el que tenía, dice, ¿cuántos niños tienes? Dice, uno, pero muy movido. Falta la voz de todos los demás, y esto también lo tenemos que reivindicar. Ayer pudo haber, o el sábado, mucha gente en Perpiñán, pero hay mucha otra gente que no concuerda con las ideas ni de Puigdemont ni del Suprem Corda, que no se expresa o lo hace cuando toque un periodo electoral. A mí me parece que esto no está mal, porque solamente se conocen los delitos cuando discuten los ladrones. Y utilicemos este ejemplo para poner de manifiesto cómo el independentismo está enfrentado. Deja que se vayan pegando. Sumarán probablemente mayorías más de escaños que de votos, pero mientras se va corrompiendo este proceso, al resto, a los que tienen la voz pero no se les oye, no les va mal. Desde luego me parece indecente que un tipo que tiene todas las órdenes del mundo por parte de España, y con el concurso, me dicen, por ejemplo, o he leído, que de la prefectura propia de Perpiñán, que le ha ayudado, no sé si es una diputación o algo que se le parece, campa por sus respetos. Me parece un cierto fracaso de nuestra política exterior. Eso o una dejación, que nunca se sabe. Yo creo que es una degradación de la sociedad catalana. Antes iban a Perpiñán a ver el último tango en París y ahora van a ver a Puigdemont. Ha sido un retroceso el último tango de Puigdemont. de siglos. Pues bueno, yo que lo de Puigdemont y esta gente, que los 100.000 o los que han sido más o menos, me parece que son casi como una secta. Van a ver al líder, a adorarlo. Es como los telepredicadores de estos americanos. Yo creo que no se cuestiona a nadie que este hombre los está llevando a ninguna parte. Es decir, yo creo que los mismos que fueron ayer y van diciendo lo volveremos a hacer y tal, son conscientes de que no pueden optar a la independencia, que no cabe el referéndum de autodeterminación y que el tema de la amnistía, que bueno, ya no sé si la piden o no la piden, porque están saliendo los presos a trabajar fuera y tal. La única, digamos, ventaja, entre comillas, desde mi punto de vista, es la división que se está produciendo cada vez más en el independentismo. Es decir, ayer no estaban los de Esquerra Republicana, que parece que son los que van a ser los más votados según las últimas encuestas, no estaba la CUP, no estaba... Pero bueno, esa división puede venir bien a... Y desde luego, claro, no estaba nadie de los que están en contra del proceso, con los que parece que no se está contando para nada. Ni nadie de los que ha ido a la mesa. ¿A la mesa? La mesa de la reunión bueno, sí, del hay alguno de los de Junts per Catalunya, estos estaban ayer allí con Puigdemont haciéndole genuflexiones. Al parecer, he leído por alguna parte que este quiere venirse ahora de Bruselas a vivir en Perpiñán. Bueno, pues nada, que se venga. El eurodiputado. La parte más esperpéntica de todo esto sigue siendo que alguien buscado por la justicia española, que forma parte de la Unión Europea, se pueda pasear, pero no por Perpiñán, por las calles de Bruselas, donde están las instituciones europeas más importantes, donde hay 60.000 funcionarios de las instituciones europeas, que pagamos todos con nuestros impuestos, es el corazón, la capital de Europa, y se pasea por ahí, porque si este señor no estuviera ahí, estuviera en otro país que no fuera de la Unión Europea, un montón que podría señalar, podría ser extraditado inmediatamente, detenido y extraditado para este país. Es la parte no, hablo de la parte que a la gente no entiende. Todo esto forma parte de una normativa muy compleja, ¿no? Pero la gente en la calle no entiende esto. Somos europeos, vivimos en Europa y este señor
puede saltarse las leyes españolas en un montón de países europeos, incluso en el corazón de Europa, que es Francia o que es Bruselas, porque lo de Perpiñán es lo de menos, se pasea todos los días por las calles de Bruselas, insisto, donde están las instituciones europeas que retribuimos todos, porque, claro, Bruselas es enormemente europeo, sobre todo para acoger las instituciones y meter 60.000 funcionarios muy bien pagados allí. Pero para las otras cosas, la normativa es muy laxa, es muy singular, es casi muy endogámica en muchos de los casos, como es en Alemania, como es en Suiza, bueno, Suiza no es Unión Europea, como es en Francia. Eso es lo más estrambótico de todo, pero sobre todo que alguien que no es nadie, porque Puigdemont no es nadie, pero tiene en jaque a un país desde hace 2 años. Y ese país es España, es el nuestro, un Estado. Pero se basan, como siempre, Pablo, en la mentira. Había una señora dando unos gritos desaforados, Clara Ponsatí, la manipulación, sí, que parece que es catedrática por Minnesota o una cosa así, que se desgañitaba diciendo: es que los independentistas estamos perseguidos, confinados. Lo dijo tan pancha ante los que fueron independentistas que luego se fueron a su casa, a Barcelona o a Mataró, y nadie los persiguió. De hecho, van a poder votar. Esta mentira tan grande, tan gigantesca, sobre la que se construyen todas las dictaduras, es lo que les da alimento a esta gente. Antes te preguntabas, Nati, la rueda de prensa de Albert Rivera, mira que es bobo, porque realmente perder lo que ha perdido es de lerdos. Bueno, pues aún me parece peor la atención mediática, que si es que este argumento es útil, que yo creo que no, es un poco inútil, pero tanta atención a fenómenos así es lo que realmente les retroalimenta. ¿Qué sería sin Puigdemont, sin el halo que le ponemos? Yo creo que quedaría, pues como le pasa a los muñecos, aquellos que cuando manejaba le quitaba la mano, el muñeco no era nada. Le quitaba la mano de José Luis y quedaba el dinero de la Generalitat, ¿eh? Y sin el dinero, porque habrá que saber quién está pagando lo de sus historias en Waterloo hasta ahora, que ya tendrá sueldo de eurodiputado. Es decir, que bueno, ahí, pero ahí tienes a un medio público como es la TV3, que ahí también sí que lo pagamos todos, no solamente el presupuesto catalán, pues haciendo campaña por el procés y haciendo campaña pues a favor del independentismo sin ningún tipo de cortapisa, vamos, con toda la claridad del mundo, basándose en una supuesta libertad de expresión. Y ahí tienes el caso de ahora de los cortes en la Meridiana todos los días en Barcelona, con tapones terribles, con un problemón de tráfico, y está diciendo el consejero de Interior que eso es libertad de manifestación. Bueno, pues nada, pues ahí estamos. Y el Gobierno tampoco está hablando de esto. ¿Creéis que es una postura lógica? Yo es que lo vuelvo a insistir porque a mí me llama mucho la atención que el presidente del Gobierno no haya hecho ninguna mención a este tema, textualmente. Bueno, es un mitin que hay en Francia, no puede hacer tampoco excesivas cosas, ¿eh? Lo puede condenar o puede dejarlo pasar a ver qué pasa, porque sigue esa mesa abierta, pero ¿qué vas a hacer? ¿A una protesta formal, como ha pedido Cayetán Álvarez de Toledo al gobierno francés porque las autoridades han recibido? Pues mira qué le van a decir. Pues, el problema, Luis, es libertad de eso. Es que hay cosas que tampoco no puedes llegar hasta donde tienes que llegar. Si es que es el chiste del dentista. Si es que Sánchez está sentado en la mesa del dentista o en el sillón del dentista y Torras, el dentista, y se están agarrando entre sí. Porque aunque lo pensara, no lo podría decir, porque si lo dice, desactiva una de las patas de la famosa mesa, que yo no sé si le va a funcionar o no, que igual el paso del tiempo todo lo deteriora, y Sánchez es un experto en ganar tiempo y ganar batallas. Sí, pero ¿cuál es la alternativa? Porque estaban el otro día incluso Felipe González y Aznar criticando esa mesa, que pues, parece bien la postura, pero es que ninguno dice qué se puede hacer. O sea, no hay, rechazamos la mesa del diálogo, de acuerdo. Estamos todos diciendo que lo que están pidiendo es una barbaridad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, lo acabamos de cuando ver en van Alemania. 100 y pico mil lo tíos. Acabamos de ver en Alemania, Luis. No comparemos. Perdóname. En Alemania no hay ningún problema de independentismo. No, pues te voy a decir el último ejemplo. ¿Qué es el problema de aquí? La canciller acaba de perder el gobierno en un land justamente para no apoyarse en un partido de ultraderecha, y ha dado paso a un gobierno adverso a su partido, que es un gobierno de izquierda. Cosa que en España no ha ocurrido. Ha sido incapaz la mayoría de ponerse de acuerdo con la mayoría de la oposición, y en eso es que no son comparables, no son comparables. ¿Cómo no? No, porque aquí, si el problema fundamental aquí son los nacionalismos fuertes que con la mira puesta en el independentismo. ¿Crees que si Rivera hubiera hecho un acuerdo con Sánchez en su momento, Torra tendría el poder que tiene en este momento? ¿Carecería en absoluto de poder? No, sí, lo podía tener. ¿Ninguno? Sí, porque mandarían a la Generalitat. Y ten en cuenta que Torra no es político, es un activista. No habría una mesa en la Moncloa con las patas que están.
y no tendría que ponerse con amígdalas de repente, Bueno, Pablo. ya habría Claro. que verlo. Eso ya estamos haciendo un futurible que no sabemos. Lo que sí está claro es que en Cataluña manda Torra porque han ganado las elecciones los independentistas. Y antes se puso Puigdemont, que ahora parece el Mesías Salvador, porque la CUP vetó a Mas. El problema no es que manden Y Cataluña. precisamente 2 años antes de eso, o 3 años antes, Mas gana las elecciones y le aplaude el Partido Popular y Rajoy con las orejas porque desplazaban a Montilla y al tripartito. El problema es que puede que manden en España, Bueno, es que incluso ya en la está. conferencia episcopal, los independentistas. No, hombre. No hay Bueno, ningún- se dice que uno Por de los eso ya- ¿Quién marca? candidatos, Omeya, sería un Eso. candidato de consenso, también con el Vaticano y también con la Generalitat. Es uno de los posibles, a partir de mañana, presidente de la conferencia del episcopal. Vaticano, que quiere el Papa Francisco que sea el sucesor de Blázquez, que dices que estás nombrando, ¿no? Habría una cierta condescendencia. Porque eso del si es que- consenso en el Vaticano, a ver, No soy que no es iglesiólogo, una no organización puedo entrar por asamblearia, ahí. eso tampoco. No, me vengo a referir no es a como que, la a que no les UGT, parecería mal a Ciudadanos. ciertos círculos catalanistas esta persona, Omeya, y tampoco al Vaticano le parecería mal llegar a un acuerdo con estos círculos, según parece, es una de las opciones. Yo creo que Yo lo he leído en tu periódico. Yo no soy iglesiólogo, pero por ejemplo me imagino que el Papa lo que quiere es alguien que no se meta en esos berenjenales y en esos barullos, porque habría un problema muy serio con el resto de la Iglesia y con nuestros amigos de la COPE. Porque, a ver, ¿te imaginas a la COPE apoyando a un independentista como baranda de la Iglesia en España? Échale lo Romero cierto- que pasa a la Virgen. Blázquez se va, bueno, ya se ha ido, Blázquez, mañana sabremos quién Como quién le presidente de la sucede. conferencia ¿Cómo? episcopal, que Eso. sigue siendo arzobispo de Valladolid, Nati. Efectivamente, sigue siendo arzobispo de Valladolid. Le conocéis bien, supongo que los tres habréis estado con él en alguna ocasión, o al menos asistido. No, Luismi, nada. No, yo no. Es Bueno, que pero ya... ha sido el responsable de los obispos de la Iglesia Católica durante muchos años y además obispo en Valencia, arzobispo en Valladolid. ¿Qué valoración hacéis de su paso por la diócesis? Bueno, yo creo que el de Blázquez ha Almería? sido el triunfo de la discreción. Hizo lo más difícil, que es ser, en la época difícil, en el año 95, obispo de Bilbao, con el precedente de llamarse no Blázquez, sino un tal Blázquez, que es como le calificó Arzayus. Un tal Blázquez, sí. Ha hecho una cosa sumamente complicada, que es que le ha resuelto al Papa la crisis terrible, espectacular de Marcial Marcial, en la que él intervino directamente haciendo el informe, y ha sido un hombre de consenso. Recordemos que sería su segundo mandato al frente de la conferencia episcopal, que eso tiene mucho mérito. En realidad es un cura de pueblo, ¿no?, que ha llegado a altos magisterios y eso se le sigue notando. Yo creo que es un buen tipo. La diplomacia vaticana, Yo creo que ¿verdad? ha sido un gran presidente de la conferencia episcopal. Yo creo que no ha podido hacer el cometido que le encargó el Papa. Cuando tú hablas de los legionarios de Cristo Rey, las conclusiones que hemos visto ahora tienen su origen en las investigaciones que hizo Blázquez en el año 2010, que no se acuerda la gente. Es extirpar esa lacra que hay en la Iglesia de la pederastia. Él no ha sido, en la Iglesia española, igual que en otras iglesias se empieza a hacer, en Chile, en Alemania, en Italia, en Francia, lo estamos viendo, en México. En la Iglesia española él no ha sido capaz de hacerlo, pero no porque no tuviera voluntad, sino porque tenía un entorno muy hostil, porque esa lacra solo se puede acabar con ella cuando no solo acabes con los pederastas, sino acabes con los encubridores, porque son los esenciales en todo este tema. Y la Iglesia española no ha pasado el Rubicón que han pasado otras iglesias, y ese fue el principal cometido que le encargó el Papa Francisco a Monseñor Blázquez, entre otras cosas por lo que estamos hablando, porque él inició la investigación de los resultados de los legionarios de Cristo Rey, pero se ha encontrado enormemente solo. Hombre, ¿Qué hay sí. también una... Últimas palabras, sí, No, porque acabamos. iba a decir simplemente que le cayó una gorda y la ha llevado bastante bien esos niveles, aunque yo personalmente no le conozca, pero bueno, la tarea que es sustituir a Rouco Varela, que es un hombre que estaba muy a la derecha en posiciones ultramontanas, y pues ha llevado hacia otro camino, hacia otro puerto, la Conferencia Episcopal Española. Pues acabamos. Se nos Bueno, acaba ha sido el más que tiempo. palabras. Han sido más que palabras. Ha habido de todo, ha habido gestos y ha habido buenas intenciones. Muchísimas gracias a los tres por haber estado en este primer programa de Más que Palabras. Un placer y un acierto. Muchas gracias. Y a ustedes, mañana, no se olviden, Más que Palabras, a partir de las 9:30. Adiós.